Hola, hola. A los que no contestan les pongo falta en el... Buenas noches, doctor. Disculpe, no Hola. podía prender mi audio. Ya. ¿Los tres más importantes cuáles son? Tiene problemas con el audio. Andrea Zavala. Hola. ¿Cuántas clases de piel conoces? Ok, muy bien. Vamos a hablar entonces de esos tres frecuentes, el vasocelular, el epidermoide y el melanoma. Eh, entonces, hay que recordar la estructura de la piel, ¿no? Epidermis, dermis, hipodermis, los anexos de la piel, porque no solamente se van a formar cáncer de piel en en la capa de la epidermis, sino también se va a formar en los anexos de la piel. Ya es importante que recuerden la estructura de la piel. Entonces, ya lo dijeron ustedes, el vasocelular, el espinocelular o epidermoide y el melanoma maligno. Los otros que pueden haber son muy infrecuentes: carcinoma de células de Merkel, Kaposi, linfoma cutáneo, los tumores de los anexos de la piel, que son muy agresivos cuando se presentan, y hay varios tipos de sarcomas de piel también. Entonces, estos tres tipos de cánceres de piel se van a originar en estas células de la epidermis, de las capas de la epidermis. El epidermoide en las células escamosas, en la capa de células escamosas, el vasocelular en la capa de células basales, ¿ya? Y el melanoma en los melanocitos. Los melanocitos son, digamos, los que protegen, los que dan pigmento a la piel y de alguna forma protegen la radiación ultravioleta, ¿no? Sin embargo, también estos sufren transformación maligna y encima es uno de los más agresivos. Un esquema solo para ver que en la epidermis se forman los tres tipos de cáncer de piel: el epidermoide, el vasocelular y el melanoma. Y también en los anexos de la piel, ¿no? El vasocelular, este es el más frecuente de los tres tipos de cáncer de piel. 75 a 80% aproximadamente de los tres tipos de cáncer de piel. Ya dijimos que se origina en la capa basal, en las células basales de la capa basal y también en sus apéndices. Características de este cáncer de piel: crecimiento lento y a veces muy lento, ¿no? A veces vienen pacientes con tiempo de evolución de un año y en un año pues la lesión ya se va haciendo grande. Son localmente invasivos, destructivos, ulcerativos, no dan metástasis a a grupos regionales del cuello, ni mucho menos metástasis a distancia. O sea, la invasión de este tipo de cáncer es local. Con el tiempo va creciendo en tamaño y va profundizándose en algunos casos. Los factores de riesgo para el cáncer de piel en general, para los tres tipos de cáncer de piel, son similares. Es un común denominador. Y en algunos van a variar algunos factores de riesgo adicionales. La piel clara, las personas con piel clara, los colorados, los rubios, ¿no? Son los que tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de piel porque en teoría tienen poca capa de pigmento que va a proteger de alguna forma el efecto de los rayos ultravioleta. Entonces, piel clara, piel blanca, los rubios, ¿ya? La exposición crónica a la radiación ultravioleta es uno de los factores más importantes como factor de riesgo para desarrollar cáncer de piel en el transcurso del tiempo. Cuanto más frecuente nos expongamos a los rayos ultravioleta y cuanto más intenso sea en cada exposición, mayor riesgo de desarrollar cáncer de piel porque las radiaciones son acumulativas. Entonces, la edad generalmente son personas mayores de 40,
50, 60 y mucho más frecuente en los mayores de 60. Entonces, esto es un factor para todos los tipos de cáncer. Localización, el 70% en la cara y en la cabeza, el 15% en el tronco, o sea, en las áreas más expuestas al sol, ¿no? También se ha detectado casos muy esporádicos, muy raros en los genitales. Ahora, el vaso celular como tal va a tener diferentes formas de presentación clínica. Ustedes cuando van a ver pacientes con cáncer de piel, vasocelular, van a ver que son diferentes formas de presentación, diferentes características, tanto en las características ectoscópicas como en su grado de invasión, como en su grado de agresividad. Algunos van a ser más agresivos que otros en los subtipos. Este es un tipo nodular. Como ven en este ejemplo, es una lesión de tipo nodular media rosácea. 60% de los casos se forman en la cara. Tiene esta apariencia traslúcida, media rosácea, con algunas telangiectasias de bordes definidos, que algunas veces los confunden con lunares simples y comunes, pero resultan siendo ser vasos celulares. Acá tenemos otro ejemplo de otro vasocelular de tipo nodular, ¿no? Que tiene la apariencia de un lunar común y corriente, pero es un vasocelular de tipo nodular. Hay otras formas de presentación del carcinoma vasocelular, por ejemplo, del nodular. Esto es un nodular pigmentado, oscuro, con una lesión satelital más pequeña en la región nasolabial. Y acá hay una lesión nodular vasocelular ya necrosado, que ha sufrido necrosis tumoral. Entonces ya se forman como costras. Entonces, como ven, son diferentes formas de presentación. Este es un nodular de tipo ulcerativo destructivo que ha destruido todo el lóbulo del pabellón auricular en este caso. Y el otro tipo de vaso celular es el llamado vaso celular superficial. El superficial se presenta en 30% de los casos, es más frecuente en los hombres y sobre todo en el tronco. En la cara, ¿cómo se presentan? Se presentan como unas manchas planas, ¿no? Con lesiones de tipo escoriativas, con algunas lesiones descamativas y una zona indurada. No tiene bordes precisos, bordes difusos. Entonces, este es el tipo de superficial. Hay otros ejemplos de superficial pigmentado, como esto de la piel cabelluda, que son lesiones satelitales, ¿no? No es una lesión única, pero en realidad cuando uno tiene que operar, tiene que resecar todo con el margen respectivo de 4 milímetros. Otro vasocelular superficial, como este ejemplo de la abuelita, que parece una escoriación, pero es un vasocelular superficial. El morfeiforme o esclerosante es el más agresivo de los tipos de vaso celular. 5 a 10% de los casos es menos frecuente que los otros, pero es el más agresivo de los tipos de cáncer vasocelular. Acá tenemos un ejemplo de un morfeiforme con una lesión de tipo cicatricial retráctil, con nódulos en su interior de bordes poco precisos, indurado a la palpación. Eh, Aparentemente es una cicatriz retráctil antigua, ¿no? Pero resulta siendo un morfeiforme o esclerosante. Ah, Vamos a ver ejemplos de vasos celulares de presentación distinta y de localización distinta. Este es un vaso celular probablemente pigmentado, nodular pigmentado, que está en el párpado inferior y muchos de estos invaden la mucosa conjuntival, la mucosa vulvar del globo ocular. Son muy agresivos algunos. Acá en la punta nasal es un morfeiforme esclerosante, muy pequeñito, ya que muchas veces el paciente no le da importancia y ya luego con el tiempo viene con una lesión mayor.
Y en algunos casos se van a presentar algunos síndromes como este, que es el síndrome de células basales, que va a presentar la señora o los pacientes múltiples lesiones vasocelulares en toda la cara, en este caso. Y algunos presentan en el tronco también y extremidades. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico? En los tres tipos de cáncer de piel, el diagnóstico siempre va a ser clínico, es decir, las características de cada tipo de lesión que hemos visto en los ejemplos. Dermatoscopía, los dermatólogos usan el dermatoscopio, que son como ven en el ejemplo, pero hoy en día ya existen dermatoscopios digitales de amplia resolución y que aumentan la imagen como un microscopio y nos va a orientar a si es un vaso celular o un epidermoide o un melanoma. Y por último, la biopsia quirúrgica, que es la que nos va a confirmar el tipo histológico de cáncer de piel. Una vez hecho el diagnóstico, nosotros vamos a proceder al tratamiento. Y el tratamiento siempre va a ser la cirugía. Estas son fotografías de lesiones vasocelulares de la piel vistos con un dermatoscopio digital de alta resolución. Así se ven las lesiones vasocelulares. Entonces, una vez hecho el diagnóstico, nos vamos al tratamiento. El tratamiento es la cirugía, ¿no? Hay que hacer la cirugía excisional, es decir, hay que retirar toda la lesión con márgenes alrededor, se recomienda de 4 milímetros alrededor y en profundidad también. Hay que dejar bordes libres. Hay una cirugía micrográfica de Mohs que es necesario que ustedes lo conozcan. La cirugía micrográfica de Mohs, que también lo hacen los dermatólogos. Hoy en día también hay dermatólogos, cirujanos. O sea, operan cáncer de piel, pero obviamente lesiones pequeñas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta lesión, entonces yo reseco dándole el mínimo margen de 4 milímetros. Entonces, una vez retirada la lesión, yo mando a patología en el intraoperatorio un borde, mando el otro borde y mando el otro borde del lecho quirúrgico. ¿Ya? Entonces, el patólogo lo estudia intraoperatoriamente y nos dice, muestra uno, borde comprometido. Entonces, significa que yo tengo que ampliar el borde quirúrgico para dejar finalmente un borde libre de lesión microscópicamente. Así aseguramos dos cosas, que no estamos dejando células malignas en el lecho quirúrgico y dos, que no estamos creando mucho defecto en la cara, por ejemplo, porque a veces uno le da un margen más allá de lo necesario y crea mayor defecto y las secuelas estéticas son desagradables. Para eso sirve la cirugía micrográfica de Mohs. Los dermatólogos en las lesiones pequeñas tipo menores de un 0,5 centímetros, así, usan la electrodesecación, la criocirugía, el interferón intralesional, el 5-fluoracilo, la terapia fotodinámica, etc. Estos son procedimientos no quirúrgicos que usan los dermatólogos en lesiones pequeñas, pero nosotros, los cirujanos, operamos, no usamos estos métodos. A ver, vamos a borrar esto. Pum, ya. Entonces, ajá, un segundo. Mm, mm, ya, quiero borrar esta cosa. Ya. Entonces, acá un ejemplo de un señor con un cáncer vasocelular de párpado inferior que se ha extendido a la región de la mejilla, ha invadido la órbita, ha invadido el globo ocular. Se le marca con márgenes de seguridad alrededor, se le hace la resección. En este caso se realiza la exenteración de la órbita, o sea, todo el contenido orbitario lo extirpamos, lo retiramos, más el margen de piel respectivo, y el paciente queda en el posoperatorio así. Y finalmente, una vez que cicatrice, está listo para usar una prótesis ocular, un ojo postizo.
El carcinoma espinocelular o epidermoide o escamoso es menos frecuente, 20% aproximadamente. Es el segundo en frecuencia. Dijimos que se originan en la capa de las células queratinocitos de la epidermis y en los anexos. Comparativamente con las mujeres, es 2 a 3 veces más frecuente en hombres que en mujeres y sobre todo mayores de 50 años de edad. Sin embargo, hemos visto cáncer de piel en personas jóvenes de 30 años, por ejemplo. Los factores de riesgo son los similares. Ya dijimos, la exposición crónica a la radiación ultravioleta, la frecuencia e intensidad en cada exposición a la radiación ultravioleta. También está descrito el abuso del empleo de las camas de bronceado en las mujeres menores de 40 años. Esto aumenta 2.5 veces más, según los estudios, para desarrollar un cáncer de piel. También se consideran como factores de riesgo las infecciones, las inflamaciones crónicas de la piel, las queratosis actínicas, y menos frecuente las cicatrices antiguas, las queilitis, las úlceras crónicas. Podrían transformarse en carcinoma escamoso o epidermoide. Nuevamente el esquema para ver dónde se originan estos cánceres. Localización cualquier parte del cuerpo. Obviamente es más común en las áreas expuestas al sol, ¿no? La cara, las extremidades. Sin embargo, se puede presentar en cualquier parte del cuerpo humano, incluso en los genitales, incluso en las mucosas. Por ejemplo, en la mucosa del labio, como vamos a ver. Esto es un dermatoscopio antiguo que usaban los dermatólogos como lupas gigantes para evaluar las lesiones de la piel. También, al igual que el vasocelular, van a haber varias formas clínicas de presentación y varios tipos histológicos, unos de ellos más agresivos que los otros. El superficial o intraepidérmico permanece en la epidermis, es el denominado carcinoma in situ o enfermedad de Bowen, ¿ya? Carcinoma in situ o enfermedad de Bowen es el cáncer epidermoide superficial o intraepidérmico. ¿Por qué se caracterizan? Miren, acá hay un ejemplo. Es una lesión tipo placa, rosada, rosácea, con lesiones descamativas en su superficie de bordes irregulares, de bordes difusos, que se presenta en cara, en extremidades. Acá hay otro ejemplo de un carcinoma superficial o intraepidérmico o llamado enfermedad de Bowen, carcinoma in situ. Muchas veces no todo esto es carcinoma, hay un foco dentro de esta lesión que está con transformación ya maligna, pero sin embargo cuando uno opera hay que retirar toda la lesión. El otro tipo de epidermoide es el nodular queratósico, porque da la apariencia de un queratoma, como este del lado derecho, pero realmente es un epidermoide de tipo queratósico o una lesión ulcerada en su interior, es una lesión indurada de bordes definidos que puede incluso en profundidad afectar la glándula parótida en esta localización, por ejemplo. Acá hay otro tipo de un nodular queratóxico en el párpado inferior y que esto pues puede invadir la órbita en esta localización. Entonces, acá hay otro tipo de epidermoide denominada ulcerada, porque es un tipo infiltrativo. En lugar de crecer en forma exofítica, crece en forma endofítica y acaba a destruir, por ejemplo, en la nariz el cartílago nasal, el hueso nasal. Y estos epidermoides, una de las características también es que pueden dar metástasis a los grupos ganglionares del cuello e incluso metástasis a distancia, pulmón, huesos, cerebro. O sea, hay epidermoides muy agresivos que dan metástasis regionales y a distancia. Regionales cuando es a los grupos ganglionares del cuello, en el caso del área de cabeza y cuello, y a distancia, pulmón, hueso, cerebro. Entonces, cuanto más profundas son las lesiones, más capacidad de dar metástasis local y regional y a distancia. Hay otro tipo de carcinoma epidermoide como este que se llama vegetante, que es de rápido crecimiento, muy agresivo, muy invasivo
y también da metástasis a los grupos regionales y a distancia. En esta localización, el tumor puede penetrar a la glándula parótida, puede atravesar hasta el carrillo en forma intraoral, puede afectar el hueso malar. O sea, son muy agresivos estos epidermoides. Algunos ejemplos de epidermoides, por ejemplo, en la región occipital, con exposición prácticamente del cráneo, una lesión en la región temporal que da metástasis a la región de los ganglios parotidios y a la región del ganglio del cuello. Entonces, como ven, son pacientes ancianos con casos muy avanzados que llegan al hospital. Hay cáncer epidermoide de labio, de mucosa de labio, como este ejemplo, ¿no? Hay lesiones pequeñas, hay lesiones grandes que pueden comprometer todo el labio inferior, como en este caso. Y estos también tienen alta capacidad de dar metástasis a grupos ganglionares del cuello e incluso a distancia. Y pueden presentarse de esta forma también como lesiones satelitales en la piel cabelluda, por ejemplo. Es una lesión principal y lesiones satelitales a su alrededor por diseminación linfática. Carcinoma epidermoide de piel visto con un dermatoscopio de alta resolución. Tratamiento es el mismo que el vasocelular. La cirugía, definitivamente, la cirugía micrográfica de Mohs se puede realizar en zonas críticas de la cara, párpados, nariz, para no crear mucho defecto y para asegurar no dejar células microscópicas en el lecho quirúrgico. El curetaje y la electrodesicación, en algunos casos muy pequeñitos, lo realiza el dermatólogo, pero no se recomienda porque estos epidermoides son más agresivos que los vasos celulares. Ahora, en los casos donde hay lesiones grandes y nosotros hacemos resecciones con reconstrucción más disección de cuello de los grupos ganglionares afectados, tenemos que darle radioterapia adyuvante, o sea, radioterapia complementaria. Y en los casos que hay metástasis a distancia o en los casos irresecables, en algunos casos se puede dar quimioterapia de forma paliativa. Por último, el melanoma. El melanoma es el menos frecuente de los tres. Solo el 4% representa solo el 4%. Pero es el más agresivo de los tres a la vez, ¿no? Es en algunos casos mortal. Se originan en los melanocitos, en las células productoras de pigmento de la capa de la epidermis. Aquí están los melanocitos, ¿no? Aquí se originan los epidermoides, los melanomas. Qué raro. Bueno, voy a volver a hacer un link y les envío, ¿ya? Factores de riesgo, piel blanca, personas de cabello claro, los que tienen múltiples pecas o múltiples lunares, también están propensos a desarrollar melanoma. La historia de quemaduras solares, cuando uno va muy frecuente a la playa y sale como camarón sin protector solar, la exposición excesiva a la luz ultravioleta, las camas de bronceado, los pacientes que tienen múltiples lunares, la historia familiar de melanoma, antecedentes familiares de melanoma, los pacientes con inmunodepresión, inmunosupresión, son pacientes propensos a poder desarrollar un melanoma. El diagnóstico es similar, clínico, dermatoscopía y biopsia quirúrgica. Localización. El melanoma se puede localizar en cualquier parte del cuerpo humano, no solamente en la piel. Se localiza en piel, mucosas, en el tubo gastrointestinal, genitourinario, en las meninges, en los ojos. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Hay una mnemotecnia que es el ABCDE, que es la A, corresponde a simetría, B, bordes irregulares o mal definidos, C, color heterogéneo, D, diámetro mayor a 6 milímetros y E, evolución, es decir, lesiones asimétricas de bordes irregulares, de un color heterogéneo, con un diámetro mayor a 6 milímetros y que en el tiempo crezcan de tamaño, pensemos en un melanoma.
Hay un signo del patito feo que dicen los dermatólogos que, por ejemplo, en las lesiones que tienen muchos eférides, muchos pecas, muchos lunares, uno de ellos es diferente al resto. Uno de ellos es diferente al resto. Entonces, este puede ser un melanoma. Los melanomas vistos con un dermatoscopio digital de alta resolución son estos. Así se ven de horribles los melanomas con un dermatoscopio. Tiene dos fases de crecimiento, la fase radial en forma superficial radial y la fase vertical ya cuando empieza a invadir en profundidad las capas de la piel. El melanoma tiene alta capacidad de dar metástasis a los ganglios regionales de acuerdo al drenaje linfático de cada área y dan metástasis a distancia rápida también. Hígado, pulmones, hueso, cerebro. Hígado, pulmones, hueso, cerebro. Así como el vaso celular y el epidermoide, hay varios tipos histológicos, ¿no? Por ejemplo, este de extensión superficial, melanoma de extensión superficial, 70% de los tipos de melanoma, más frecuente en jóvenes, ojo, más frecuente en jóvenes, y puede originarse de los nervios displásicos, del patito feo. Se puede localizar en cualquier parte del cuerpo humano, mujeres en las extremidades inferiores, hombres en el tronco. Y ustedes pueden describir esta lesión, todo lo que pueden observar, bordes irregulares, zonas pigmentadas, hiperpigmentadas, hipopigmentadas, a la palpación puede estar induradas, ¿no? Entonces, estas son melanomas de extensión superficial. Hay un melanoma nodular, como este ejemplo, que por cierto no es pigmentado, porque el melanoma de por sí debería ser oscuro, pero hay un porcentaje que 5% en este caso de melanomas nodulares, que podrían incluso diferenciarse con los vasos celulares nodulares, pero este es un melanoma amelanótico, sin pigmento, que son muy agresivos, 10 a 15% aproximadamente. Puede presentarse en cualquier parte del cuerpo. El típico melanoma nodular pigmentado es este. Así se presentan comúnmente los melanomas. Lesiones nodulares, hiperpigmentadas, de crecimiento eh, a veces rápido. Hay otro que se llama léntigo maligno, como este ejemplo. El léntigo maligno, este sí tiene un crecimiento lento en comparación con los otros tipos de melanoma. 10 a 15% de las melanomas son léntigos malignos, ¿no? Igual son lesiones planas, irregulares, de bordes no precisos, ¿no? Que se presenta en cualquier parte. Léntigo maligno. Otro léntigo maligno en la región del párpado, canto externo del párpado, así se presentan los léntigos malignos. Lesiones pigmentadas planas. Y también hay lesiones planas, melanomas amelanóticos, 2 a 10% de los casos. Estos se presentan como si fueran unas placas rosas, marrones, ¿no? Marrones de pigmentación, de bordes poco precisos, que no hay, muchas personas no le dan importancia. Me salió una manchita, dice, ¿no? Pero bueno, esto puede ser un melanoma amelanótico, ¿ya? Los melanomas acrales lentiginosos, muy agresivos, altamente mortales, dan metástasis rápida a las zonas de los ganglios regionales de drenaje linfático regional y metástasis a distancia rápida. Se localiza en las palmas, plantas y las zonas subunguales de las manos y de los pies, muy agresivos. Los melanomas de mucosas, 3% aproximadamente en cualquier mucosa, en este caso en el labio, por ejemplo, en el labio, en la conjuntiva vulvar, en la conjuntiva vulvar del ojo, en la conjuntiva palpebral del ojo, en la mucosa del paladar, agresivos, muy agresivos y rápido crecimiento, dan metástasis también estos melanomas. En las fosas nasales, melanoma de fosa nasal, de mucosa nasal. Ahora, los melanomas se clasifican desde el punto de vista de dos formas. Clark
un autor que ha clasificado a los melanomas del 1 al 5, teniendo en cuenta las diferentes capas de invasión. Cuanto más profunda es la invasión del melanoma, más capacidad de dar metástasis. El CLAR-1 ha invadido solo la epidermis, el CLAR-2 la dermis papilar, el CLAR-3 unión entre la dermis papilar y reticular, el CLAR-4 ya se ha ido hasta la dermis reticular y el CLAR-5 hasta el tejido subcutáneo. Cuando ya invaden vasos linfáticos y vasos sanguíneos en profundidad, pues la capacidad de metástasis aumenta. Hay otra clasificación que es la de Breslow, que nos va a dar en profundidad, pero en milímetros. Invasión de menos de 1 milímetro, 95 a 100% de sobrevida a los 5 años. Invasión mayor a los 4 milímetros, disminuye al 50% la sobrevida a los 5 años. Entonces, el informe de Breslow por el patólogo es muy importante para nosotros porque nos va a marcar la sobrevida, el pronóstico. El diagnóstico es similar, la biopsia quirúrgica, primero examen clínico, dermatoscopio y la biopsia quirúrgica. En los melanomas hay que hacer estudios de extensión de enfermedad, es decir, hay que descartar enfermedad a distancia con ecografías, tomografías, incluso el PET-CT en búsqueda de metástasis. Luego el tratamiento, cirugía, resección local amplia, resección radical. En algunos casos avanzados hay que dar terapia adyuvante, complementaria, y hay terapia inmunológica con el interferón alfa, por ejemplo. Esto solamente nos va a prolongar la sobrevida, nos va a mejorar el pronóstico, la terapia inmunológica. Entonces, eso es con respecto a cáncer de piel. Si hay alguna pregunta, comentario, voy a